Esta es la historia de Stanley Ipkiss, un tío un poco pagafantas Stanley, you are the nicest guy. que encuentra una máscara un poco extraña My mask! I got it! que le concede superpoderes de lo más estrafalarios. A Tommy gun! Interpretado por un actor muy poco conocido y que, vaya, no le suena a nadie ni de oídas. O al menos así era en 1994 cuando se estrenó la película. Con un presupuesto de 18 millones de dólares, la película acabó recaudando 350 a lo largo y ancho del mundo, convirtiéndose en la segunda película basada en cómics más taquillera de la historia en esa época, solo siendo superada por Batman de Tim Burton. Cualquiera diría con esos números que nadie en su momento daba un duro por esta película. Really? La producción fue toda una apuesta por parte de New Line Cinema, teniendo en el rol de protagonista a un Jim Carrey que todavía no había despegado en su carrera, con una Cameron Diaz de 19 años que nunca había actuado en cine, y con un guión que estaba planteado como una película de terror que se acabó convirtiendo en uno de comedia. Nadie sabía lo que estaba por venir. Acompáñame en esta historia de ascenso al estrellato, en la que veremos que cuando se junta el talento, las buenas decisiones y algunas casualidades, hacen que nazca una de las películas de comedia más memorables y amadas de la historia. Let's rock this joint! La Máscara originalmente es una serie de cómics publicada por Dark Horse Comics. Mike Richardson, fundador de la editorial, fue el creador de este personaje icónico. Su idea al crearlo era hacer una mezcla entre el Joker y el Creeper de Steve Ditko, un justiciero trastornado que fuera muy reconocido visualmente, como era el caso de Creeper, con su pelo verde y su piel de amarillo chillón. En los cómics, Stanley Ipkiss, lejos de ser un personaje bueno y amable, es alguien resentido, sarcástico y vengativo. Cuando la máscara acaba en sus manos, no usa sus poderes para ser un héroe, sino que se convierte en un maníaco ultraviolento lleno de sed de sangre. Literalmente tiene una lista con los nombres apuntados de todas las personas que le han hecho daño alguna vez para luego matarlas. En la lista están desde unos matones cualquiera hasta su profesora del colegio que le trató mal. Entre ellos, los mecánicos que le intentan estafar, que también salen en la peli, pero en el cómic tienen un final bastante más violento. Era un personaje que encajaba como un guante para la línea de producción que estaba siguiendo New Line Cinema en ese momento, con la franquicia de Freddy Krueger y Pesadilla en Elm Street, que les estaba dando muchas alegrías. Estaban en busca de un nuevo personaje para repetir la fórmula y crear una nueva franquicia. Y ahí es donde se interesaron por La Máscara. La primera versión del guión de La Máscara, escrito por Mark Verheiden, estaba bastante pegado a la historia original de los cómics. Comenzaba con un rito tribal sangriento que acaba con alguien decapitado, y Stanley era retratado como un tío sarcástico, tirado, como una broma cósmica al más puro estilo Bill Murray. Vivía con su novia, Kathleen, que le tiene que prestar dinero constantemente, y trabajaba en un sitio cutrísimo como repartidor de pizza. Y al ponerse la máscara, más que dejar de reprimirse, como es el caso de La Máscara de Jim Carrey, lo que hace es desatar su frustración mediante la violencia, más como un asesino en serie que un héroe. En ambos casos, la esencia de la idea de La Máscara es contar historias que hablen sobre la dualidad que hay en nuestro interior. Ya conocemos otros relatos que tratan este tema, como puede ser el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero la gracia de La Máscara es que cualquiera puede ponérsela. Todos vivimos en nuestras carnes lo que es vivir siendo las personas que proyectamos socialmente y luego convivir con lo que somos en realidad y lo que sentimos de verdad. Y La Máscara hace que ese alter ego, ese lado oprimido de la personalidad, acabe saliendo a brote multiplicado por 1000, con fantásticas u horrorosas consecuencias. This young man is a young impressionist from Toronto and a little bit different. Created quite a bit of excitement. This is his first appearance on American television. Would you welcome Jim Carrey? Jim? Antes de ser una estrella de renombre, Jim Carrey era un cómico de stand-up más, entre muchos otros en la ciudad de Los Ángeles, intentando ganarse la vida como pudiera con sus actuaciones. Pero tenía algo que los demás no, algo especial, algo único, su increíble talento para la comedia física. Good evening, ladies and gentlemen. Feeling a little strange tonight, and I'm not sure why. No, I'm kidding you. That's just a little bit of a physical gag to get the show started off with a bang. And, well,
You won't be seeing much more physical humor in my show. Jim Carrey estuvo casi 2 décadas antes de La Máscara perfeccionando su arte. Su gran flexibilidad facial le permitía reencarnar grandes personalidades en cuestión de segundos. Y su cuerpo, que parece de goma, era una herramienta más para hacer reír a la audiencia a carcajadas. Cuando el proyecto de La Máscara llegó hasta las manos de Carrey, ya llevaba 1 año trabajando en el programa de televisión Living Color, dedicado a sketches con diferentes cómicos, donde ya empezaba a destacar. Ese hombre alto, histriónico y genuinamente gracioso no pasó desapercibido en las altas esferas de Hollywood, porque su comedia no trataba de oír lo que dice, sino de ver lo que hace. Here we go. Michael De Luca, productor nominado 3 veces a los Oscars por Captain Phillips, Moneyball y La Red Social, se enamoró de Jim Carrey viéndolo en el show. Fue de las personas que más insistió en contar con Jim para el rol de protagonista de La Máscara. Sin duda, una corazonada muy acertada. Bien es verdad que Carrey a estas alturas ya había rodado Ace Ventura, para la que tampoco se tenía muchas esperanzas, por cierto. Pero todavía no se había estrenado en cines, por lo que seguía siendo relativamente anónimo a nivel nacional. Después de reescribir el guión de La Máscara varias veces, sin conseguir asentar la idea de la película violenta con toques de humor, decidieron darle la vuelta, hacer una comedia con toques de violencia. Y con la llegada de Jim Carrey, todas las piezas comenzaban a encajar. Con la ayuda de Mark Webb, reescribieron el guión al completo, teniendo en mente a Jim Carrey como el protagonista y lo que habían visto de sus apariciones en Living Color. También desde un inicio se contemplaba el uso de efectos especiales para las transformaciones de La Máscara y las escenas de acción, inspirándose en el cómic, y para la expresividad del personaje se inspiraron en los dibujos animados de Tex Avery. Como curiosidad, la productora se ahorró $1 millón en efectos especiales gracias a Jim Carrey, ya que no se vieron obligados a darle ningún retoque a posteriori a su cara mientras llevaba la máscara. La gran gesticulación, mímica y expresionismo de Carrey fue suficiente para darle vida y una gran emoción al personaje. También las prótesis dentales estaban pensadas para que solo se las pusiera en escenas sin diálogo, pero aprendió a hablar con ellas puestas a lo largo de toda la película para darle más naturalidad y carisma. Somebody stop me. Carrey también puso mucho de su parte como actor para construir al personaje de Stanley. En varias entrevistas comenta que se inspiró en su padre para reencarnar al personaje, un hombre amable que trata de salir del paso con un miedo terrible al conflicto. Este Stanley Ipkiss no está resentido con la vida, como en los cómics, sino que está reprimido por él mismo. Un inciso también interesante es que Carrey ha tenido una relación extraña con su padre. Siempre comenta que este podría haber sido un muy buen cómico también, que es de quien sacó todo su humor, pero que decidió ser más conservador y quedarse trabajando como contable el resto de su vida. Esto hizo que Stanley Ipkiss ganara mucha dimensionalidad y realismo en la película. Jim Carrey no se limitó a recibir un guión y desempeñarlo sin más, sino de imbuir al personaje con su propia esencia, con su propia verdad, para llegar al corazón del espectador. Aquí podemos ver cómo Jim Carrey, aparte de cómico, comienza a desarrollar sus dotes de actor. Pero sin duda donde más se luce es interpretando a La Máscara. Solo Jim Carrey es capaz de convertirse en un dibujo animado en carne y hueso. En ese momento los efectos digitales eran una técnica que recién empezaba a entrar en la industria. La tendencia inicial fue llegar al hiperrealismo, como fue en el caso de Jurassic Park, pero en la producción de La Máscara se hicieron la pregunta a la inversa. ¿Qué pasa si nos volvemos locos? ¿Cómo podríamos traer esos dibujos animados a la vida real? Ya se habían hecho producciones donde dibujos animados y vida real se mezclan, pero siempre eran animaciones en 2D pegados e integrados en un entorno físico. Con Jim Carrey en el barco, poniéndoselo más fácil que nunca con su gran versatilidad corporal, integraron efectos digitales súper innovadores para la época, que les valió una nominación al Oscar. Pero perdieron frente a Forrest Gump, que se llevó la estatuilla ese año por sus efectos especiales. 1994 fue el año de Jim Carrey. Cuando terminó de rodar La Máscara, en febrero de ese año se estrenó su primera película, Ace Ventura.
que tuvo una acogida y un éxito brutal para lo que esperaban de la película. Con un presupuesto de unos 15 millones de dólares, la película recaudó 107 en todo el mundo, pero eso solo fue el primer empujón antes del gran pelotazo. En noviembre del mismo año se estrena La Máscara, ya con una expectación detrás debido a Jim Carrey siendo el detective de mascotas, y con una gran ventaja para él que las dos películas se estrenaran tan cerca la una de la otra. La película fue un exitazo y recaudó el triple en taquilla que Ace Ventura. ¿Cuánto ganó Jim Carrey por La Máscara? Solo $450.000. Sigue siendo mucho dinero, pero realmente era el mínimo que se pagaba a un actor que no fuera muy conocido para ese tipo de producciones. Fue el último cheque firmado por Jim Carrey de tan poco valor. Su siguiente cheque inmediato fue extendido por Dos tontos muy tontos por $7 millones, pero sobre todo había dado el salto definitivo a la fama. Por su parte, New Line Cinema intentó seguir adelante con la franquicia de La Máscara, pero Jim Carrey rechazó la oferta de hacer una segunda parte. Sin Carrey en el barco, El hijo de la máscara fue un fracaso total. Sin una estrella aparente en la película, intentaron convertir los efectos especiales en la auténtica protagonista, con unos nefastos resultados. Pero esto es una dinámica que se ha repetido en la vida de Jim. Cada franquicia que ha establecido desde entonces, ya sea con La Máscara, Dos tontos muy tontos o Ace Ventura, todas han fracasado sin la participación de Carrey. La Máscara es una película bonita de ver, sabiendo que fue el inicio de la carrera de uno de los artistas contemporáneos más polifacéticos. Nos ha dado escenas inolvidables como el número de Hey Pachuco en el Coco Bongo o el Cuban Pete, además de un disfraz de Halloween supermanido. Una película que no será recordada por su franquicia, sino por cómo Jim Carrey nos deslumbró a todos con su inigualable talento.